Bienvenidos una vez más, estamos ahora para empezar este estudio del libro de Job. Empezamos con la división de los libros poéticos. La poesía hebrea es muy rica. Los libros poéticos o sapiensales son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y algunos también incluyen lamentaciones. Hay porciones poéticas en otros lugares del Antiguo Pacto también, ¿sí? En algunos otros libros. Como estos libros describen experiencias del pueblo de Dios, su alcance es tan amplio como la vida misma. En ella, la inspiración envuelve la experiencia humana en un rasgo distintivo, universal, que ha brindado consuelo, fortaleza y dirección a incontables creyentes a través del tiempo. El libro de Job es un libro que nos habla de la experiencia humana. Que este estudio sirva de consuelo, de aliciente a nuestras vidas y ver que Dios tiene el control de todo a pesar de lo que podamos sufrir en este mundo. ¿Ok? Vamos a entrar de lleno a analizar algunos aspectos en este fascinante libro de Job. Lo primero, su autor. El autor lo determinamos como desconocido, aunque el Talmud de los judíos lo aduce a Moisés, antes de Moisés. Realmente no sabemos quién realmente escribió este libro de Job. Su fecha igual es desconocida. Algunos la ubican, la fecha de la escritura de este libro, la ubican después del exilio babilónico en el siglo III a.C. hasta el siglo XVI a.C. en el tiempo de los patriarcas. O sea que hay un periodo bastante extenso en que no realmente se sabe en qué fecha fue escrito. Lo cierto y lo que sí estamos de acuerdo, inclusive yo con muchos autores, sobre cuándo ocurrió este evento. Definitivamente este evento ocurrió en tiempos patriarcales, es decir, antes de Moisés. Entonces, por eso el libro de Job es considerado el libro más antiguo de la Biblia, ¿ok? Por los relatos ocurridos en el mismo. Inclusive algunos datan del tiempo de Salomón en el siglo X a.C., pero creo que lo más congruente y de acuerdo al relato, porque no vemos muchos hebraísmos aquí, y porque la escena, el lugar geográfico donde ocurrió este evento de la historia de Job fue en el norte de Arabia, al este de Edom, como ya vamos a ver a continuación en un mapa. Pero Job, ¿qué significa Job? O la palabra Job en hebreo es Job. Probablemente deriva de la raíz que significa volver o arrepentirse. Uno que se vuelve a Dios. Y esta interpretación se basa del árabe aba, que también significa arrepentirse o volverse. Entonces ahí vemos también los términos árabes que usa el libro, por eso que algunos le han dado ese significado de Job, arrepentimiento. Hay otras etimologías al nombre de Job, pero en favor de la etimología árabe es que Job era nativo del norte de Arabia y el escenario del libro es más árabe que hebreo, como ustedes van a ver en el mapa. No hay muchos hebraísmos en el libro de Job. ¿Ok? La anterior era Abba, es una palabra árabe, que también significa volver o arrepentirse. Algunos otros le dan otras etimologías, pero la gran mayoría están en favor de la etimología árabe, porque Job era nativo del norte de Arabia, como lo dice el primer versículo de Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, ¿ok? Entonces la tierra de Uz se la ha ubicado, que tiene conexión con Edom. ¿Dónde está ubicado Edom? Ya vamos a verlo en un mapa. Por esto es importante conocer algo de la geografía bíblica, para poder entender todo el contexto de un libro y aún de lo que contiene.
Otro aspecto en el libro de Job es que Job es el primero de los libros sapiensales, ¿ok? Junto con Proverbios y Eclesiastés. Y sobre todo estos tres libros, Job, Proverbios y Eclesiastés, tratan sobre el vasto reino de la experiencia humana. Ya vamos a ver Proverbios, que habla mucho sobre la sabiduría, la experiencia humana, el trato entre las relaciones interpersonales, ¿sí? Y también el libro de Eclesiastés. Y se presentan en forma de proverbios sucintos, así como también en ensayos, monólogos y obra dramática, ¿ok? Como Job. Job es una obra dramática. Que se lo podría, inclusive alguna vez escuché que una persona fue premiada porque en su clase de literatura, algo así, escribió todo el libro de Job, ¿no? Pero sin los capítulos y sin los versículos. Y wow, qué linda historia. Y era simplemente un libro de la Biblia. Okay. No sé si eso fue verdad o qué sé yo, pero escuché alguna vez eso. Ahora, Uz, vean el mapa, ahí está, ¿sí ven? Entonces, ¿dónde quedaba aproximadamente Uz? Esto es Israel, hasta aquí, Eilat. Y al este, al sureste de Israel quedaba Edom. Recuerde, acá estaba Moab y acá estaban los amonitas. ¿Okay? Y al este de Edom, y todo esto, como usted ve, es Arabia, que es grandísimo. ¿Okay? Acá estaba tierra de Madián, y aquí era por el este, por aquí era la tierra de Uz. ¿Okay? De acuerdo a los historiadores. Entonces, Uz estaba situada al norte de Arabia, donde la Septuaginta, recuerden que es la traducción al griego de la Tanaj o del Antiguo Pacto, le llama tierra de los Aisitai, pueblo que Ptolomeo los ubicó junto a Edom. ¿Okay? Si ve, junto a Edom, aquí al este de Edom. Veamos algo en Lamentaciones 4:21. Lamentaciones es parte está incluido dentro del libro de Jeremías en la Tanaj. Lamentaciones 4:21 dice así: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. ¿Sí ves? Entonces Uz está relacionado con la tierra de Edom, al sureste de Israel. Actualmente no existe Edom. ¿Cuál es el país que existe al sureste? Es Jordania y Arabia. ¿Okay? Desde casi cerca de Eilat, 10 kilómetros al sur de Eilat, comienza la frontera de Arabia con Jordania actualmente. Entonces por ahí fue el lugar geográfico llamado Uz. Elifaz era de Temán, donde claramente es Edom, y Eliú, otro de los amigos entre comillas, de Job, era probablemente del noreste de Arabia, o sea, por esta zona de por aquí. ¿Ok? ¿Estamos? Otro punto. La localidad extranjera del libro, Arabia. junto a Edom. ¿Ok? Junto a Edom. Nosotros anduvimos por ahí cerca, mi amor, ¿te acuerdas? Cuando agarramos Acaba y manejamos hacia Petra y hacia Amán. ¿Ok? Ahora, la localidad extranjera del libro explicaría la rareza del uso del nombre de Dios, el nombre más santo. ¿Cuál es el nombre más santo de Dios de todos los que están ahí? El Shaddai. No. Que en nuestro idioma es traducido Jehová, pero en hebreo es lo que llamamos el tetragrama o Yahvé o Yahweh, no se sabe cómo se pronuncia. ¿Ok? Entonces, por eso usted ve que está ahí en medio. Entonces, vemos la rareza del uso del nombre de Dios Yahvé, en donde aparece solamente 13 veces en este libro de Job el nombre más santo de Dios Yahvé. Donde predomina mucho el nombre es Eloah o Elohim para Dios en este libro. Y el título, el Shaddai, ¿qué significaba el Shaddai? Ya lo vieron. El Todopoderoso aparece 31 veces en este libro de Job.
Y bueno, resalta bastante el nombre de Shaddai. ¿Por qué? Porque se resalta mucho la obra poderosa de Dios también, y saber que pues Dios es el que lo puede todo, y también pudo restaurar a Job, de los que increíblemente los amigos no creían. ¿Ok? Otro punto, F. J.H. Raven se inclina por una fecha patriarcal antes de Moisés por las siguientes consideraciones. Este erudito, J.H. Raven, dice que Job indica un tipo de organización patriarcal. Y si era patriarcal, ¿qué tipo de organización había en la familia? ¿Qué era la familia? A ver, ¿quién me da? ¿Se acuerdan en esos tiempos cómo se llamaban a esos? Cuando eran familias numerosas. Era un clan, correcto, Vilmita, un clan familiar. Job indica un tipo de organización patriarcal y de clan familiar. Recuerde que ahí siempre el más veterano era el patriarca, el líder, el padre de todo el clan, como lo fue Abraham, por ejemplo. ¿Okay? Otro aspecto que Raven dice en favor de una fecha patriarcal para este libro fue que Job fue jefe de familia. Ahora, ¿qué hacía Job? En el primer capítulo vemos, cuando sus hijos hacían fiesta, ¿qué hacía él? Ofrecía sacrificios, y de acuerdo al antiguo pacto, ¿quiénes eran los encargados de hacer los sacrificios? Los sacerdotes. Pero entonces vemos que Job hacía sacrificio, ¿sí? Entonces eso implica claramente que el sistema sacerdotal aún no estaba en vigencia. Entonces por eso Raven dice que se inclina por esa fecha antes de Moisés, antes de la ley de Moisés. Entonces Job fue jefe de familia, no un sacerdote, y quien ofrecía los sacrificios por sus hijos. Y vemos al final, en su restauración, que inclusive Job ofrece sacrificio por los pecados de sus amiguitos, los escarnecedores. ¿Okay? Dios le ordena inclusive hacer eso. Otro aspecto para darle esa fecha patriarcal es la mención. Escuche bien esto, hermano querido. Y aquí, como decía mi mamá, la ignorancia es atrevida. ¿Usted ha escuchado esa palabra quesitas? No, quesitos no, quesitas. La palabra quesita es palabra aramea, ¿sí? Es como una pieza de dinero. Y esa palabra aparece en Job 42:11 en su original, ¿ok? Pero en su original hebreo arameo. Ahora, en nuestra traducción dice una pieza de dinero. Mire lo que dice Job 42:11. Dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y escuche bien esta última frase: y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Una pieza de dinero, quesitas es la palabra ahí para pieza de dinero. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermanos queridos? Que sí existía el dinero. Okay. En Génesis 33:19, mire también ahí aparece en el original la palabra quesitas en idioma hebreo. Génesis 33:19. ¿Por qué digo eso? Porque hay gente que ignora las escrituras y piensan que no había dinero, y que dicen que cuando le pidan el diezmo, mandan un pocotón de granos a tu pastor. No, había la ofrenda y diezmo de grano, y también había la ofrenda y diezmo con dinero. ¿Ok? Génesis 33:19, ¿alguien lo encontró? Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Ok, se ve por 10 monedas. Por 100. Por 100 monedas, 100 quesitas, dice ahí, ¿se ve? 100 monedas. En ese tiempo ya había un peso, y más adelante, cuando vemos en el sistema del tabernáculo, vemos la palabra ciclo, también era otro tipo de moneda. Y la palabra ciclo, que aparece en el idioma nuestro español, en hebreo es la palabra shekel, que hoy en día es el nombre de la moneda de Israel, shekel.
¿Se dan cuenta? Entonces ya existía el dinero en tiempos ancestrales. Claro, eran monedas de oro o monedas de plata. Así era como se medía el dinero. Y aquí vemos que Jacob le entregó a Esaú una parte del campo donde plantó su tienda en manos de los hijos de Amor para el padre de Siquem, en Siquem, porque Jacob se fue a Sucot, dice, edificó casa para sí, ¿ok? Y él compró esa heredad, dice, por 100 quesitas, 100 monedas de oro. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante ese dato que encontramos ahí. Otro punto en el libro de Job es que el tema del libro, ¿cuál es el tema del libro? Es responder a la pregunta, ¿por qué sufren los justos? La respuesta se da de una manera triple. Número 1, Dios merece ser ¿qué cosa? ¿Ah? Dios merece ser amado, a pesar de las bendiciones que nos conceda o no nos conceda. ¿Estamos? Número 2, Dios permite el sufrimiento como medio para purificarnos y fortalecer el alma en la piedad. Como dijo Job, ¿no? Job no le puso despropósito a lo que Dios había hecho con él. ¿Ok? Número 3, el hombre finito, el hombre que es limitado, no es capaz de conocer y entender la mente y los caminos infinitos de Dios. Y aquí vamos aunque no aparezcan esas palabras, pero vamos a ver mucha doctrina y muchos atributos divinos en este libro de Job. Otro punto. En Job hay elevados conceptos bíblicos sobre Dios, sobre el hombre, sobre Satanás, la justicia, la redención, la resurrección. También la doctrina de la incognoscibilidad y la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. ¿Entienden qué significa eso? La incognoscibilidad. ¿Qué significa incognoscible? Uno tiene conocimiento parcial, pero no un conocimiento total de Dios, porque mi mente finita, como dice ese axioma, no va a entender la mente infinita de Dios. Lo finito no puede concebir a lo infinito. ¿Ok? Lo mismo, yo puedo comprender a Dios en una parte, pero no puedo comprender a Dios en su totalidad, porque mi mente es finita, nuestra mente humana es limitada y la mente de Dios es ilimitada e infinita. ¿Ok? Por eso es que los amiguitos de Job, como vamos a ver, cómo lo escarnecían, porque en su mente finita ellos decían, el justo no puede sufrir. Entonces eso fue lo que dijo Pablo, en parte conocemos y en parte... En parte conocemos y en parte no, exactamente. ¿Cuándo vamos a conocer? Y aún en la eternidad, cuando seamos glorificados, igual no vamos a entender la magnitud de la majestad de Dios, como uno de los amiguitos dice, Eliú creo que dice, no, Dios tiene una majestad terrible. ¿Ok? Vamos a otro punto. Y vamos a ver la división del libro de Job. Yo lo he dividido así: el prólogo, la prueba a la que fue sometido Job en los 2 primeros capítulos. La segunda división, el falso consuelo de parte de los 3 amigos, entre comillas, que van desde el capítulo 3 al 31, prácticamente abarca casi un buen porcentaje del libro, que tiene 42 capítulos. La tercera división son los discursos de Eliú, ¿sí? El joven, ¿ok? El joven Eliú, que abarca prácticamente 6 capítulos. En la cuarta división son 4 capítulos, el discurso de Dios, que va desde el capítulo 38 al capítulo 41. La quinta división la he tomado solamente 6 versículos, que es capítulo 42 del 1 al 6, que es la confesión de Job. Hice hincapié en eso porque es importante recalcar eso. ¿Ok? Y por último, el epílogo,
Dios reprende a los 3 consoladores, entre comillas, y la restauración gloriosa de Job. ¿Cuál fue la restauración gloriosa de Job? Que murió en todo. Ok, pero en una sola palabra, ¿él fue? No, recompensado. Fue, ¿qué otra palabra para recompensado mejor usar? Restituido, redimido. ¿Ok? Entonces aquí en el libro de Job vemos al Señor Jesucristo como ¿qué? Como nuestro siempre redentor viviente. Él es el que nos redime. ¿Ok? En Job vemos al Señor Jesucristo como nuestro siempre redentor viviente. Amén. Y ok, vamos a entrar a analizar los 42 capítulos brevemente y vamos a acotar algunos detalles que vemos en algunos de ellos. El primer capítulo del libro de Job, miren, vemos que Job era un hombre próspero, rico, tenía mucho ganado, no vamos a entrar en detalle, pero lo más importante no era la riqueza de Job. Lo más importante que era, hermanos queridos, mire cómo empieza el versículo 1 del capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La primera cualidad que Dios da de este varón era que era perfecto y recto. ¡Wow! Entonces, pero ¿qué escuchamos hoy en día, hermanos queridos? Dice que él ofrecía sacrificio todos los días que sus hijos hacían convites y fiestas y todo eso, ¿no? Entonces era un hombre que siempre buscaba a Dios, ¿no? Pero, ¿qué dicen las personas sobre el ser perfecto y recto? Dicen, nadie es perfecto en este mundo. Nos justificamos en eso y podemos hacer lo que queramos. No. Números 32 del 11 al 12, Dios ordena ser perfecto. Seréis perfecto porque yo soy perfecto. Deuteronomio, Eclesiastés 7:29 dice claramente que Dios creó al hombre recto, pero el hombre buscó sus perversidades. Entonces vemos que Dios desea que el hombre sea perfecto y recto. Segunda de Timoteo 3:16, porque la palabra dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, dice Pablo a Timoteo, en toda obra, en todo lo que haga. ¿Qué significa la palabra perfecto? Completo, correcto. Ahora, no significa que no va a pecar, porque todos somos pecadores, dice Romanos 3:23. Pero estamos completos, ¿por qué? Porque estamos en Dios. Un hombre que camina con Dios es un hombre perfecto. No significa que no va a fallar. De hecho, vamos a ver aquí que Job, Dios en el capítulo 38, Jehová le reclama por falta de sabiduría a Job. Pero fue humilde. ¿Sí? Él renegó de su nacimiento. ¿Sí ven? Pero él era un hombre perfecto, porque en la humanidad de Job y en nuestra humanidad, ser perfecto es estar completo. Cuando tenemos a Dios con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién con nosotros? ¿Me entienden? Entonces esa es la perfección. Y si a nosotros caminamos con Dios, pues vamos a caminar, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, de triunfo en triunfo nos lleva de victoria en victoria. ¿Ok? Ahora, algo muy importante también que he añadido aquí es, observemos que Satanás es un ser finito. Satanás es un ser limitado. Él no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. ¿Ok? Aunque tiene mucho poder, más que la humanidad completa, Él no es todopoderoso. Él no puede estar al mismo lugar en todas partes. ¿Ok? Entonces, ahí vemos claramente, porque Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo. ¿De dónde viene Satanás? Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Como dice Pedro, andar como león rugiente buscando presa a quien devorar. Ahora, sabemos, como dice 1 Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno, porque él tiene a sus compinches llamados los demonios. Entonces, ellos andan por todos lados, ¿no? Vigilando, ¿no? Estando al acecho, ¿ok? Vemos también
la acusación de Satanás contra Job, y Dios le permite que lo pruebe matando a sus hijos. Miren, a veces hay pruebas grandes que pasamos, que no entendemos. En la semana que pasó, una de nuestras compañeras en el seminario Río Grande, estudió con nosotros, ecuatoriana también, se casó hace como unos 7, 8 años atrás, creo. Lindo matrimonio, su esposo sirviendo en la iglesia, pero su esposo falleció la semana pasada con 2 hijos pequeñitos. ¿Los 2 hijos también? No, solo el esposo, pero ella se quedó sola con los 2 hijos. Entonces, me encantó y wow, vi la madurez de ella, lo que puso, pidiéndole fuerza al Señor para seguir adelante con sus 2 hijos por esta prueba. Así es, ¿no? Entonces, Dios prueba. A veces siervos de Dios que pierden a sus hijos, a su esposa, o la esposa del siervo queda viuda, ¿me entiende? Entonces, pero vemos que Dios prueba a Job matando a sus hijos y dejándolo prácticamente sin familia. Y Job se humilla, pero miren lo que hace Job, es lo más grandioso. Job se humilla, adora a Dios y entiende que hay un propósito de Dios para esta situación. Y es lo que siempre, hermano, hermana, amigo, todo lo que Dios hace, todo lo que le sucede en su vida tiene un propósito, tiene un porqué. Algo está queriendo decirle Dios, ¿ok? En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aunque Job no entendía el propósito de Dios en ese momento, por eso dice, bueno, Dios tiene un propósito para esto, pero no lo sé, al final lo descubrió, ¿ok? Entonces, todo lo que nos sucede en nuestra vida, lo que tenemos que preguntarnos es, Señor, ¿cuál es el propósito de esto para mi vida? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que cambie? ¿Me entiende? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué no quieres que haga? Todo eso tenemos que preguntarnos. Nada es por mala suerte o cosa del destino o porque estoy salado, etcétera, etcétera. No, nada es por eso. O porque el horóscopo dice que eso va a pasar. No, absolutamente no. ¿Ok? Capítulo 2. Vemos el segundo ataque de Satanás contra Job. Ahora, en el segundo ataque, Dios le permite a Satanás que quebrante a Job. ¿Qué cosa? La salud de Job. Dice que tenía llagas hasta de la corona de su cabeza hasta los pies, ¿no? Entonces Dios permite a Satanás que quebrante la salud de Job. Pero lamentablemente vemos su compañera, quien no se da el nombre, su esposa. Entonces vemos también en los versículos 9 en adelante el contraste entre la carnalidad de la mujer de Job versus la espiritualidad de Job. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. Miren, wow, hasta la mujer reconocía lo íntegro que era Job. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Wow, esposas como esas, Dios guarde, como dicen los ticos. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ay, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y también en los versículos 11 al 13 vemos la llegada de los supuestos amigos de Job que llegan a consolarlo, entre comillas. Se quedaron una semana calladitos, solo viéndolo, dice ahí. Dice, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande, ¿no? Pero después de 7 días recogieron valor para escarnecerlo. Y sabe una cosa, hermanos queridos, les voy a anticipar algo. Dios hace todo perfecto. Entonces, en el libro de Job vemos prácticamente a 3 o a 4 escarnecedores. Y después del libro de Job, ¿cuál libro viene? Salmos. Salmos. ¿Y con qué empieza Salmo? Bienaventurado el varón.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dije, wow, ¿no? Como quien dice, ¿no? El libro de Salmo empieza dándole garrote a esos escarnecedores amiguitos de Job. ¿Ok? Vamos al capítulo 3, vemos el lamento de Job por su situación. No es para menos, no humanamente, wow, ¿quién no se lamentaría, hermanos? ¿No? Estaba ahí tirado en medio de cenizas, como usted ve en la ilustración, y se rasgaba con un tiesto, ¿no? Todo lleno de llagas. Imagínense, yo que tengo una pequeña herida en mi espalda porque me sacaron un lunar, a veces me pica, y imagínense, me las aguanto, pero el pobre Job tenía cuántas llagas, unas 100 llagas, imagínense, wow. Entonces era comprensible su lamento. En el capítulo 4 comienzan los rounds. Hay 3 rounds de los escarnecedores, ¿no? Y el primero que encabeza la lista es Elifaz. Y vemos la primera acusación de Elifaz, quien hace énfasis en los hechos de la experiencia humana. Recuerden algo, hermano. Ellos vivían de acuerdo a su experiencia. La experiencia de ellos, ahora, según parece, estos hombres eran hombres justos también, ¿ok? Pero para ellos, en su mente, en su tiempo, recuerde que no había mucha revelación de Dios en ese tiempo. Entonces, en su mente, en su concepto, era de que ningún justo podría sufrir en la tierra. ¿Okay? Entonces él se basa en la experiencia humana y también en una misteriosa visión espiritual, en un sueño, tal vez una pesadilla que tuvo, qué sé yo, ¿okay? En una misteriosa visión espiritual, como dice en el capítulo 4. En las imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, si ve, un temblor, si ve, tuve una pesadilla, Elifaz, y a veces hay personas así que se basan en sueños o en pesadillas, y no siempre hay una interpretación de que Dios quiere decirnos algo. A veces puede ser que estuvimos pensando en algo y por eso soñamos lo que nos está dando vuelta en la cabeza, o de pronto vimos alguna película, ¿me entiende? ¿No? Entonces, pero no podemos hacer dogmático el asunto de los sueños para interpretación de que Dios habla o que es así. En los versículos del 7 al 8 de este capítulo 4 vemos el tema principal del libro. Los inocentes y justos no sufren porque según ellos el sufrimiento es fruto del pecado. ¿Sí ven? Recapacita ahora, dice Elifaz, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? ¿Sí ve el pensamiento que tenía él? Y los otros amigos también. Pero como le digo, en ese tiempo no había una revelación completa de Dios, como la tenemos usted y yo ahora. Ahora entendemos que sí, que los justos también sufren. Y de hecho, el más justo de los justos sufrió, no por su pecado, por nuestros pecados, por nuestro amo y salvador Jesucristo. Capítulo 5, Elifaz sigue su discurso acusatorio, replicando y afirma la verdad de que Dios es fiel. Ahora, vamos a ver, hermanos queridos, en las participaciones de los amiguitos y del joven Eliú, que hay ciertas cosas que sí son verdades, ¿ok? Pero hay ciertas cosas que no, solamente como vemos eran experiencias humanas, pero no necesariamente era algo dogmático. En los capítulos 6 y 7, Job responde y suplica compasión. Imagínense, el pobre Job solo pide compasión. ¡Wow! En capítulo 8, de este primer round, ahora le toca la participación a Bildad. Y Bildad se justifica que los antepasados concuerdan con él. ¿Ok? Entonces, tanto Elifaz como Bildad y Zofar, 6-7 es uno solo, mija. Job responde y suplica compasión.
Aquí no vamos a ver un orden seguidito porque voy a resumir, porque son muchos capítulos y prácticamente doy el resumen de lo que son a veces 2 o 3 capítulos, ¿ok? Entonces, 6-7, Job responde y suplica compasión. El capítulo 8, el primer discurso de Bildad, y se justifica que los antepasados concuerdan con él, ¿no? Capítulos 9 y 10, en sus hojas dice, Job se defiende y declara que tanto los justos como los pecadores sufren. ¿Sí ven? Job tampoco tenía revelación total de Dios como usted y yo, pero él reconocía, él estaba consciente ante Dios de que él era justo y que, bueno, estoy sufriendo, entonces me doy cuenta que los justos también sufren. Pero claro, sus amiguitos no le creían. Vemos en el capítulo 9, versículo 2, el pecado humano, el primer problema del libro. Hay 3 problemas en este libro que necesitan, o 3 preguntas que necesitan ser respondidas. Claro, ellos no lo pudieron responder porque, vuelvo y repito, no tenían la revelación completa como usted y yo la tenemos. Mire el versículo 2 del 9, dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justifica el hombre ante Dios? Ellos no lo sabían, pero ¿cuál es la respuesta? Lo mismo aparece esa pregunta en 25:4. Ese problema está resuelto, esa pregunta está resuelta por el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Así es. Entonces vemos desde el tiempo ancestral esa pregunta. Siempre, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo en Romanos 5:1. Ahora vamos al capítulo 11. En este primer round está la primera participación o la acusación legalista de Sofá, el tercer amiguito, contra Job, porque se atreve a declararse inocente. No soporta Sofá de que Job se declare inocente, imagínense. Qué lindos amigos, ¿no? ¿Ok? Entonces, y nuevamente, si ustedes ven, miren, capítulo 12, 13 y 14, Job se defiende y afirma que los impíos no reciben un castigo inmediato. ¿Eso es verdad o no es verdad? Es verdad. Y ahí va el segundo problema de este libro: la muerte y la inmortalidad. Mire, 14:14, mire la pregunta que se hace. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ok, entonces vemos conceptos sobre la resurrección. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces Job, ¿qué está diciendo Job ahí? Va a venir mi liberación. ¿Ok? Tal vez Job de pronto creyó en la resurrección ahí. ¿Ok? Entonces, ¿el hombre puede volver a vivir? Sí, puede. Nosotros lo sabemos, claro, la respuesta es la solución es la resurrección de Cristo. ¿Estamos? El hombre vuelve a vivir, claro que sí, por la eternidad en la presencia de Dios, por los méritos de la resurrección de Cristo Jesús. Es la garantía, es la columna vertebral de nuestra fe, la resurrección. Si no hay resurrección, como dice Pablo, vana es nuestra fe. No sirve para nada. Ok, capítulo 15 de Job empieza el segundo round. El segundo sesión de escarnecimiento y nuevamente encabeza a Elifaz. La segunda réplica, reprendiendo a Job y sostiene que los impíos no prosperan. A ver, ¿qué le responderíamos a Elifaz hoy en día? Elifaz, estás equivocado. Y prosperan bastante, ¿no es verdad? Más que nosotros. Pero materialmente. Si pastores prosperan más. ¿Ah? Y si hacen pastores prosperan más. Y si hacen pastores prosperan más. Alabado Dios de la gloria. Ok, ahora,
capítulo 16 y 17, 2 capítulos, Job se defiende, aunque estos consoladores hablan con mucha elocuencia y por momentos dicen la verdad, en realidad no entienden el problema de Job y le son molestos a Job, son escarnecedores. Hoy en día no pasa lo mismo, no encontramos amiguitos como Elifaz, Bildad y Zofar, ¿no es verdad? ¿Ok? Ahora Job declara que él hallará descanso en la muerte. Y así no decimos alguna voz, algunos de nosotros a veces. ¿Cuándo descansaremos? El día que muera. ¿De verdad? ¿Sí o no? Imagínense que ese refrán viene, o ese pensamiento viene de tiempos ancestrales. El tío mío decía, cuando yo decía, ¿tú cuándo vas a agarrar vacaciones? Y ya merito. Ya merito. Y cuando se murió, la agarró. Cuando muere, ella agarra vacaciones. No, mira, vale. Ok, capítulo 18, la segunda acusación o réplica de Bildad, usando una serie de proverbios, ¿no? Este era muy elocuente usando proverbios, muy conocidos en ese tiempo, ¿no? Como por ejemplo dice, versículo 14, su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. ¿Ok? Cosas así. Capítulo 19, Job se queja nuevamente de sus escarnecedores y nuevamente les pide, ¿qué les pide? Que tengan lástima. Que tengan compasión. Compasión, no es lo mismo que lástima, ¿ok? Compasión. Recuerde que la compasión es ponerse en sus zapatos, es empatía. Lástima es, ay, pobrecito, y hasta luego, ¿ok? Pero compasión es, ok, ponte en mis zapatos. Ahora, Job confiesa una de las declaraciones más sublimes que vemos en el antiguo pacto. Y ahí está un concepto muy elevado que tenía Job de Dios. ¿Cuál es ese? Complétenlo ahí en sus hojitas. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, ¿sí? Del 19 al 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí que Job tenía un concepto, una fe tremenda de que él iba a resucitar. ¿Ok? Capítulo 20, vemos el final del segundo round con el discurso de Zofar. Zofar solo tiene 2 participaciones y esta es su última participación, afirmando el castigo para los impíos. ¿Es correcto? ¿Va a haber castigo para los impíos? Sí. ¿Estamos de acuerdo con Zofar? Sí, estamos de acuerdo con Zofar. Seguimos. Capítulo 21, Job declara que el soberano Dios se encargará de los impíos. ¿Eso es correcto? Claro que sí. Y vemos, hermanos queridos, miren el versículo 22 del capítulo 21. Dice así, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? ¿Qué doctrina vemos ahí? Que Job la reconoció, aunque no dice el nombre. ¿Le enseñará alguien a Dios sabiduría? ¿Qué doctrina es? ¿Qué atributo de Dios? La omnisciencia, correcto. Si Él lo sabe todo, ¿tú qué le vas a enseñar a Dios? ¿Ah? Nada. Entonces vemos aquí el principio de la omnisciencia de Dios en este versículo 22. Y si usted gusta en su Biblia, póngale ahí omnisciencia de Dios. Bueno, omnisciencia, obvio, solamente de Dios. ¿Estamos? ¿Seguimos? Ahora vamos a entrar al tercer round, tercer y último round. ¿Ok? Omnisciencia. 20. Impíos. 20 impíos. ¿Ok? Omnisciencia 21. ¿Ok? Y 22 vamos a entrar al último round. El discurso final de Elifaz, tercer y último discurso de Elifaz,
quien acusa de pecado y exhorta a Job que sea Job, que se vuelva a Dios. Imagínense. ¿Y cómo responde Job? Job, capítulo 23, se defiende mostrando ansia de Dios. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¡Wow! ¿Sí? Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero tiemblo a causa de Él. ¿Estamos? Tiene ansia de Dios. Y aquí vemos el tercer problema de este libro. En el 23:3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿En dónde podemos hallar a Dios, hermano? En Cristo Jesús. Pero si Dios es espíritu, ¿cómo voy a ver a Dios cara a cara? En la encarnación de Cristo. ¿Ok? Capítulo 24, versículo 1 dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. ¿Sí ve? Otro atributo de Dios. Job afirma qué cosa, no solamente que Dios es todopoderoso, ¿qué significa que no son ocultos los tiempos? Él afirma la eternidad del Todopoderoso, quien aparentemente dice es indiferente ante los impíos. Hoy en día no pasa lo mismo. Cuando fue la destrucción de las Torres Gemelas, cuando hay los tsunamis, cuando los niños mueren en África, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahorita en Nicaragua? Con Ortega que está matando tanta gente. Ese es el problema. ¿Ah? Dios no es indiferente ante los impíos. ¿Ok? Capítulo 25. Vamos a ver el discurso final de Bildad, quien afirma que la solución del problema está más allá del hombre. Seguro que sí. Claro, para su tiempo estaba vedado eso, estaba oculto. Esos son los misterios, por así decirlo, que Pablo dice, ¿no? Ya no es misterio, ya ha sido revelado, Cristo Jesús, ¿no? La encarnación de Dios. 26. Capítulo 26, Job reprende a Bildad y afirma la grandeza de Dios. Ahora, miren lo que dice el versículo 7 del 26, hermanos queridos. Miren qué dice. ¿Alguien me lo lea? Hablando de Dios, dice Job, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Qué principio ves ahí, hermano? ¿Qué creían los antiguos con respecto a qué sostiene la tierra? ¿Nunca escucharon? Eran unos elefantes. Decían que sostenían a la tierra. Otros decían que eran unas tortugas gigantes. O otros decían que era Atlas, que tenía el planeta Tierra sobre un hombro. Y cuando se cansaba del un hombro, se colocaba la tierra en el otro hombro. Ahí es cuando venían los temblores y los terremotos. Eso creían los antiguos. Además, ¿cuál era la creencia de los antiguos sobre la tierra? ¿Era plana o circular? Era plana para ellos. Hasta hace poco tiempo atrás todavía se consideraba que la tierra era plana, hermano. Todavía hay gente que dice que es plana. Todavía hay gente que afirma que la tierra es plana, a pesar de tanta tecnología que tenemos. Pero, como decía mi mamá, la ignorancia es atrevida, ¿ok? Entonces vemos ahí, hermanos queridos, que Dios afirma que Él sostiene a la tierra en el vacío, es Dios quien la sostiene,
hace aproximadamente, hermano, unos 4.000 años atrás. Y cómo el hombre sigue empeñado en su necedad. ¿Ok? Entonces vemos que Job reprende a Bildad y afirma la grandeza de Dios. Observemos que la tierra está suspendida en el vacío. En los capítulos 27 y 28, Job continúa su discurso y sostiene que él es justo y que lamenta la impiedad y está en la búsqueda de la sabiduría. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Así concluye Job en el capítulo 28. Wow, un concepto bastante elevado para su tiempo. Recuerde que eso lo vemos en ¿dónde? En el libro de Proverbios. Tal vez aproximadamente unos más de 500 años después, 600, 700 con Salomón. El proverbio dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Job lo dice, el temor del Señor es la sabiduría, al revés. ¿Ok? Capítulo 29. Job reanuda su discurso recordando las grandezas de Dios en el pasado de su vida. ¿No? ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara? ¿No? Job se acuerda de toda la grandeza de Dios que había hecho en su vida. Entonces vemos que Job reconoce que todo lo que vivió en el pasado fue gracias a la grandeza de Dios. ¿Ok? Capítulo 30, Job lamenta su humillante situación. Manifiesta su humillante situación en el capítulo 30. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. ¡Wow! ¿Qué hacía la gente con el pobre Job? Lo escupían. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Se aprovecharon de mi quebrantamiento. Se revolvieron sobre mi calamidad. Combatieron como viento mi honor. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Wow. Capítulo 31. Job concluye su discurso justificándose a sí mismo. Justificándose a sí mismo. Porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, eso también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Capítulo 32. Aquí ya aparece otro personaje. Ahora, el problema de estos tres consoladores, entre comillas, ¿cuál era, hermanos queridos? ¿Saben en realidad cuál era el problema de ellos? Era que ellos tenían miedo de la probabilidad de que ellos sufrieran una desgracia o calamidad como la de Job, ya que según ellos era imposible que un justo sufriera, y menos con el sufrimiento de Job. Entonces lo que pensaron es, wow, si a este justo le pasa esto y nosotros que somos justos, ay, ay, ay. O sea que también nos puede pasar a nosotros. No, eso no puede ser así. ¿Sí ve? Él ha pecado, está en el pecado. Porque Dios no es injusto. Estamos correctos, Dios no es injusto. Pero los justos también sufren. Ellos no lo entendieron. Capítulo 32 aparece en escena el joven Eliú. ¿Ok? Quien reprende a Job y a sus amigos. Wow, este salió más reprendedor que todo. Mira. ¿Ah? El pastor. Ah, ahí está el pastor. Qué barbaridad. El pastor solo es reprendedor. Miren lo que dice. Corte. Edite eso, por favor. Ok, capítulo
33 y 34, Eliú exhorta a Job que escuche sus razones diciendo que defiende a Dios y su justicia. Acusa a Job de iniquidad y de rebelión contra la justicia divina. Wow, siguen las acusaciones, no paran contra el pobre Job. 32. Sí, Reprende a Digo Job. 32. Reprende, intervención del joven Eliú, quien reprende a Job. 33-34, Eliú exhorta a Job que escuches, escúchame, no te cierres, le dice Eliú. No, sale de defensor de Dios. Dios necesita defensores, hermano. Y defiende, sí, debemos defender la justicia de Dios. Y acusa a Job de iniquidad y de rebelión contra la justicia divina. Capítulo 35 y 36, Eliú sigue reprendiendo a Job por hablar imprudentemente y afirma que Dios actúa con los hombres de acuerdo a las obras de ellos. Bueno, Gálatas 6:7, ¿qué dice? No ignoréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hay verdad en lo que dice Eliú. ¿Ok? ¿Estamos? Capítulo 37, continúa Eliú, concluye su discurso aduciendo que la tormenta simboliza la grandeza de Dios. Y aquí viene esta parte que me llamó mucho la atención. Y dice así, en el versículo 22 del capítulo 37. Viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Imagínense. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos queridos? Cuando vemos los truenos, los relámpagos, aún, hermano, las catástrofes naturales, vemos la majestad de Dios. Bueno, acabamos de nosotros ser, no lo vimos aquí en Norteamérica, pero en otras partes del mundo sí. Vimos la majestad de Dios con el eclipse lunar más largo que ha habido en el siglo, ¿no? Y la luna se puso rojiza. Entonces vemos, wow, esa majestad terrible de Dios, pero cuando el Señor venga va a ser más terrible, porque dice que va a desplegar los cielos como una cortina. Capítulo 38, aquí ya interviene el Dios Todopoderoso. Dios aparece a Job desde un torbellino y le habla. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿no? Jehová interroga a Job cara a cara. Sus palabras hacen que Job conscientemente vaya ante ¿qué? Ante la presencia de Dios. Y el Señor lo que hace es, hermano, el mismo estilo del Señor Jesús. Si usted ve el capítulo 38, usted ve una cantidad enorme de preguntas. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están en las guardias para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿No? Y capítulo 39, el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová, sigue reafirmando ¿qué cosa? Su omnipotencia. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Quién soltó sus ataduras? ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Y una serie de preguntas y preguntas. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? ¿O lo hace por mí, dice el Señor? En pocas palabras, ¿sí? Son preguntas retóricas que el Señor hace. Y en el capítulo 40, Jehová pregunta a modo de resumen y Job responde humildemente, ¿no? Después de toda, por último, dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Y la respuesta de Job a Jehová es que, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé?
Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Ok? Entonces, Jehová sigue interrogando a Job y presenta a Behemoth. ¿Ok? En los versículos 6 al 14. Miren lo que dice. En el 15, perdón. Que dice, he aquí ahora Behemoth, escuche bien, el cual hice como la hierba, el cual hice como a ti, y hierba come como buey, escuche bien. Y aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Wow, ¿de qué tamaño era su cola, hermano? ¿Cómo qué? Como un cedro. Y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce. Y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él. Y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y orará su nariz? ¿Quién es este Behemoth, hermano? ¿Será que este Behemoth es una descripción de un dinosaurio? Según los científicos, las descripciones de los nervios entretejidos de sus muslos y sus músculos, de su vientre muestran a un dinosaurio. Su cola como cedro y que se echaba en los sauces de los arroyos. Era ese animal enorme, creo, que solo comía hierba con un cuello largo. Uno de los, no sé el nombre de ese dinosaurio, ¿ok? Pero miren, ¿ok? Ahora en el capítulo 41, hermano, Jehová sigue interrogando a Job y presenta ahora a Leviatán. ¿Qué es este Leviatán? ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? Etcétera, etcétera. El versículo 10 dice, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. No guardaré silencio sobre sus miembros. Habla nuevamente del Leviatán. Ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de sus vestidos son escudo fuerte. Versículo 18. Con sus estornudos enciende lumbre. ¿Escuchó? Y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. ¿Qué animal es ese, hermano? Dragón. ¿Ah? Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Etcétera, 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 hermanos queridos. ¿A quién está describiendo Dios en el capítulo 41? ¿Será esta una descripción de un dinosaurio o dragón? A saber. ¿Ok? Y llegamos al último capítulo, al 42. Y vemos aquí la famosa confesión de Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En pocas palabras, está proclamando o admitiendo la
omnisciencia y soberanía de Dios. Y Él se humilla. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí vemos la palabra arrepentimiento de parte de Job. ¿Ok? Entonces, vemos ahí la confesión de Job y su arrepentimiento. ¿Y qué más vemos? Vemos el epílogo en donde Job reprende a los amigos de Jehová, reprende a los amigos de Job, como usted ve en la ilustración. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Wow. Fueron pues Elifaz temanita, como ustedes ven ahí, agarraron los becerros y ok, Job, ora por nosotros, Job. ¿Sí ven? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces vemos primero confesión de Job, admitiendo la omnisciencia y soberanía de Dios. El epílogo, Jehová reprende a los amigos de Job, quien intercede por ellos, y nueva bendición y prosperidad de Job. Selah. Después de esto vivió Job 140 años después de esto, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Entonces, para concluir, mis hermanos, las lecciones del libro de Job. Ops, ¿qué pasó? Ok, parece que no hice el slide de eso. Sorry. Error de la secretaria. Pero en sus notas están las lecciones del libro de Job. Y vemos 6 lecciones en este libro. Número 1. No siempre están claros el propósito y las causas del sufrimiento. ¿No es verdad? Puede ser prueba, puede ser algo, puede ser negligencia propia, o puede ser castigo por algo que haya pasado. Número 2, el sufrimiento puede ser benéfico. El sufrimiento puede ser benéfico. Puede fortalecer el carácter y enriquecer la personalidad. ¿Por qué digo puede? Porque todo depende de con la madurez que uno tome la situación. Job pudo haber renegado, como la mujer dice: maldice a Dios y muérete. ¿Ok? Entonces, ¿qué iba a pasar con el carácter de Job? Se venía abajo. Y su personalidad se venía abajo. ¿Me entienden? Cada uno decide cómo confrontar las adversidades en la vida. Si uno actúa de acuerdo con la sabiduría de Dios, pues va a fortalecer su carácter y enriquecer su personalidad. Punto número 3. El hombre finito no puede comprender plenamente la justicia de Dios. La justicia será completada y perfeccionada ¿en dónde, hermano querido? En la eternidad. ¿Ok? Como dice la escritura, ¿no? Ahí vamos a saber cómo fuimos creados, etcétera, etcétera. Punto 4. Otra lección de este libro de Job. El justo que sufre puede ser incomprendido por los seres humanos, pero no por Dios. El justo. Número 5.
Dios da su gracia sustentadora para los tiempos de tribulación o tiempos de prueba. Y algo también que debemos de aprender, de acuerdo a este libro de Job, como vimos a sus amiguitos. ¿Qué fueron a hacer los amiguitos? ¿A consolarlo o a escarnecerlo? En situaciones de sufrimiento pueden aparecer falsos consoladores. Más bien lo que hacen es escarnecer al justo. Salmo 1. ¿Ok? Y bueno, hemos llegado al final de este estudio de Job y vemos claramente, a la luz de la palabra, que los justos también podemos sufrir. Y de hecho, así ocurre. De hecho, lo vemos a la luz de toda la historia en la Biblia. Desde Moisés, todos los siervos de Dios sufrieron mucho. Sufrieron tribulaciones, calumnias, maldiciones, falsas acusaciones y para colmo la muerte. Injustamente fueron apresados, encarcelados, apedreados los siervos del Señor. Muy pocos murieron en buena vejez, por así decirlo, como Daniel, como Samuel, ¿entiende? Pero vemos como la Escritura dice, el Señor dijo: no, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y hoy en día, mi amado hermano, mi amada hermana, uno de los grandes principios que yo enseño en mis conferencias de liderazgo es, y uno de los requisitos para que usted sea un siervo de Dios, es que tiene que aprender a sufrir. Es lo que se llama la resiliencia. Seguir adelante con la frente en alto a pesar de los problemas en la vida. Porque en el mundo tendréis aflicciones, pero ahí está la promesa grande de nuestro Señor. Recuerde que Él da de su gracia sustentadora, porque Dios no nos ha dado pruebas más allá de las cuales podamos resistir. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.